Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Lady Omada, Sofía Lucero, Jennifer Silva y Matías Vera. Somos estudiantes de Tecnología Médica en Mención Imagenología y Física Médica de la Universidad de Viña del Mar. Y hoy les vamos a estar presentando la revisión y uso de otros núcleos en resonancia magnética. Así que se los dejamos a continuación. Introducción. La resonancia magnética es uno de los exámenes más utilizados en la actualidad. Como su nombre lo dice, utiliza imanes de alta potencia y ondas de radio para generar imágenes de cuerpo. Su base principal es la utilización de átomos de hidrógeno para la captación de señal y así generar las imágenes deseadas, para estudiar los procesos bioquímicos naturales y patológicos en los tejidos. Lo que diferencia a la resonancia magnética de otros exámenes es que este no utiliza la radiación ionizante, por lo que no daña la secuencia de ADN del cuerpo humano y a su vez no genera un daño a largo plazo. En su reemplazo, utiliza núcleos en su mayoría con números impares de protones y o electrones. El avance en la resonancia magnética en los últimos años ha posibilitado la realización de diagnósticos eficientes en gran número de patologías. Sin embargo, debido a una alta sensibilidad, pero baja especificidad de este método, hay lesiones que plantean diagnósticos diferenciales como las neoplasias cerebrales, y es ahí cuando se incorpora el estudio de la espectroscopía por resonancia magnética como método auxiliar de diagnóstico en forma complementaria a la resonancia magnética, a fin de aumentar la especificidad de este método. La imagen por resonancia magnética y la espectroscopía por resonancia magnética son dos formas distintas de presentar la información obtenida mediante el fenómeno de resonancia. La principal diferencia es que la resonancia, las frecuencias en una exploración de imágenes codifica un espacio, mientras que en el estudio de espectroscopía la frecuencia codifica al grupo químico que origina la señal. A su vez, el avance de la espectroscopía ha hecho que se pueda detectar cambios metabólicos tisulares in vivo de forma no invasiva con la utilización de distintos núcleos. Entre ellos son el hidrógeno 1, carbono 13, nitrógeno 15, flúor 19, fósforo 31 y sodio 23, entre otros. Estos tipos de núcleos son magnéticamente activos, formados con un eje de rotación que hace como si fueran imanes generando un campo magnético a su alrededor. Comencemos con el hidrógeno. El hidrógeno 1 es un elemento químico representado por el símbolo H, con un número atómico de 1. Es el primer elemento de la tabla periódica, siendo el primer elemento más simple compuesto por un protón y un electrón. En general, el hidrógeno 1 es muy prometedor para producir biomarcadores que puedan servir como objetivo de tratamiento, prediciendo el inicio de la enfermedad o progresión de la enfermedad en el caso de la esquizofrenia y otras enfermedades cerebrales. Este núcleo es empleado en resonancia magnética convencional y permite un registro espectroscópico en la mayoría de equipos, sin necesidad de un hardware de escáner adicional o modificaciones. Aunque varios órganos o sistemas han sido valorados mediante esta técnica, como la mama o la próstata, la mayoría de las exploraciones se encuentran dirigidas al cerebro debido a la ausencia de señal de lípidos libres que interfieren con la señal de agua rica en H1 presentes en la cavidad cerebral, la relativa facilidad del chiming y la escasa presencia de artefactos de movimiento en esta región. Las ventajas del hidrógeno 1 es que es un material muy abundante en el agua, por lo tanto en un organismo que posibilita una mayor relación señal-ruido, una mayor sensibilidad del protón, una mayor constante giromagnética y tiempos de relajación más favorables, lo que facilita el estudio de patologías neurológicas. Su mayor desventaja es que a pesar de que el cuerpo está compuesto por 80% de agua, no en todas las porciones de nuestro organismo el examen con este núcleo será de alta calidad, como por ejemplo los pulmones, que están compuestos en su mayoría por oxígeno. Y sigamos con el carbono 13. El carbono 13 es un isótopo estable natural del carbono 12 y uno de los isótopos ambientales. Esto representa aproximadamente el 1,1% de todo el carbono natural de la Tierra. Se utilizan en la investigación de procesos metabólicos por medio de espectrometría de masas. Tales elementos son seguros ya que no son radiactivos. Se utilizan para cuantificar proteínas y una aplicación importante es el etiquetado de isótopos estables con aminoácidos de cultivo celular. Cabe mencionar que también se utiliza para pruebas de diagnóstico médico, como la prueba de aliento con urea. En la espectroscopía por resonancia magnética del carbono 13 generalmente se realiza después de la administración de sustratos enriquecidos con carbono 13 y son complementarios a la resonancia magnética con hidrógeno, lo que permite rastrear el destino metabólico del carbono 13 infundido en el cerebro a lo largo del tiempo y calcular de las tasas metabólicas en una gama de productos bioquímicos, incluida la glucólisis, el ciclo del ácido tricarboxílico y el ciclo del glutamato-glutamina. El carbono 13 se ha empleado para distintos tipos de patologías cerebrales debido a su complementariedad con el hidrógeno, pero también se ha implementado para patologías hepáticas con la síntesis y descomposición del glucógeno hepático.
Fósforo 31. El fósforo es un mineral que se encuentra en gran variedad de nuestros organismos, siendo el fósforo 31 el único isótopo estable del elemento. El fósforo 31, en conjunto al hidrógeno 1 y al carbono 13, son los núcleos más estudiados en resonancia magnética. Dicho núcleo posee un giro magnético de 1 medio, por lo que los tiempos de relajación son lo suficientemente largos para que se resuelvan los acoplamientos entre giro y giro magnético. El fósforo, al ser un elemento muy escaso en el cuerpo humano pero de gran importancia biológica, se ha estudiado por medio de la espectroscopía. Este detecta el transporte de energía celular como la fosfocreatina y el fosfato inorgánico, lo que refiere que estos metabolitos son responsables de la energía celular. El estudio de fósforo 31 reveló que este isótopo mide los fosfolípidos de la membrana prostática. Las principales regiones de examen en espectroscopía por resonancia magnética del fósforo 31 son el hígado, el corazón y el tejido muscular, siendo este último de mucha ventaja ya que mide el nivel energético y el desgaste del tejido muscular. La desventaja que posee el fósforo 31 es la escasez en el cuerpo humano y la importancia biológica que éste tiene. Su ventaja es que junto al hidrógeno 1, el carbono 13 y el flúor 19 nos permite estudiar los metabolitos, por lo tanto las funciones fisiológicas en el caso del fósforo 31, la del tejido muscular específicamente. También se ha experimentado la utilización del fósforo 31 para el tumor de próstata. Flúor 19. El flúor es uno de los pocos elementos que se presenta de manera natural con un único isótopo. El flúor 19, su principal característica es que contiene una alta electronegatividad y es el único isótopo estable. Al tener un número cuántico de spin nuclear de 1 medio, se puede emplear una espectroscopía de resonancia magnética nuclear. La principal ventaja proviene del hecho de que su relación giromagnética es muy alta. Las diferentes resonancias de núcleo de flúor están generalmente bien separadas, siendo el rango de desplazamiento químico 20 veces mayor que el del protón. Una de las ventajas del flúor 19 es que tiene un giro magnético de 1 medio, por lo que los tiempos de relajación son lo suficientemente largos. Los estudios con flúor 19 se han realizado sobre todo para analizar metabolismos de los fármacos que contienen flúor, ya que son ausentes las señales de flúor naturalmente en el cuerpo humano. Actualmente el flúor 19 es estudiado junto con moléculas de biofosfato, demostrando que el potencial del flúor 19 como agente de contraste de resonancia magnética que actualmente sirve para la investigación de patologías en el hígado y en las áreas de la vejiga y sistema urinario. Cabe destacar que el flúor 19 es mayoritariamente estudiado en PET-CT, es decir, tomografía por emisión de positrones, pero en resonancia magnética es de muy buen alcance o señal en detectar patologías de partes blandas, más no de partes óseas. El sodio es un componente vital en las células neuronales y juega un papel clave en varios procesos de transmisión de señales. Por lo tanto, la información sobre la distribución de sodio en el cerebro mediante resonancia magnética nuclear proporciona información útil. La resonancia magnética con sodio y la espectroscopía por resonancia magnética mejoran el diagnóstico, el pronóstico y el seguimiento clínico de las enfermedades neurológicas, pero se enfrentan a algunas limitaciones inherentes que conducen a una baja relación señal-ruido, un tiempo de exploración más prolongado y efectos de volumen parcial reducido. Se han realizado estudios con sodio in vivo para estudiar el cerebro durante la infusión del reactivo del desplazamiento de fosfato de metileno para asignar los diversos picos y evaluar el reactivo del desplazamiento en comportamiento de los tejidos discriminantes cerebrales. Los espectros de sodio durante la infusión demostró alcance de 2 picos asignando al sodio intravascular y el sodio del músculo extracelular, no así mostrando picos en el área del líquido cefalorraquídeo y nivel cerebral intra y extracelular, así demostrando que el uso del sodio nos permite una correcta visualización del músculo esquelético que rodea el cráneo. Este reactivo puede ser útil para determinar las concentraciones compartimentales del sodio y la cinética del flujo sanguíneo en el cerebro y para examinar la integridad de la barrera hematocefálica. Xenón 129. El xenón posee 7 isótopos estables, dentro de ellos el xenón 129, clasificado como un gas noble inerte. Hace ya varias décadas se busca estudiar la aplicación de diversos gases nobles inertes como el helio 3 y el xenón 129 para la obtención de imágenes de ventilación, perfusión e intercambio de gases,
a nivel pulmonar a través de la técnica de resonancia magnética hiperpolarizada. Se poseen altas expectativas para la técnica de resonancia magnética hiperpolarizada de xenón 129, debido a que es una técnica no invasiva, libre de radiación ionizante, que muestra una excelente reproducibilidad y una alta sensibilidad a las anomalías regionales en pulmón. La técnica de gases nobles hiperpolarizados en imagen de resonancia magnética consta en la utilización de un gas como agente de contraste. La dosis se administra por inhalación desde una bolsa de administración que contiene xenón 129 hiperpolarizado, así como otros isótopos estables de xenón y un gas tapón que puede ser nitrógeno o helio. Estos se agregan para obtener un volumen general y así obtener una inflación pulmonar constante. Una vez que el xenón ingresa al torrente sanguíneo, se distribuye por todo el cuerpo mediante la circulación. Por lo tanto, es posible realizar imágenes de desplazamiento químico en pulmón, en riñón y en cerebro. Las principales patologías estudiadas hasta el momento son enfermedades pulmonar obstructiva crónica, enfisema, fibrosis quística, asma y bronquiolitis obliterante. Una de las ventajas del xenón es que es naturalmente abundante y una de sus desventajas es que posee propiedades anestésicas. Aquí les presentamos una imagen de ventilación con xenón 129 hiperpolarizado en un voluntario sano. Bueno, aquí presentamos una tabla referencial de ventaja y desventaja de los núcleos más utilizados en imagen de resonancia magnética. Primero tenemos el hidrógeno 1, que como ventaja presenta una fuerte señal y está presente en todas las biomoléculas. Su desventaja es una alta señal del agua, la cual genera picos soplados. El carbono 13 presenta picos bien definidos, presente en todas las moléculas, y como desventaja presenta una señal débil y es necesario desacoplar el carbono 13 del hidrógeno 1. El fósforo 14 presenta una señal fuerte, un rol central en el metabolismo energético, pero como desventaja presenta una baja concentración y es carente en la discriminación en los estudios in vivo. El flúor 19 posee una señal fuerte, la cual se produce de forma artificial, y su principal desventaja es que requiere altas concentraciones de fármacos. Para finalizar esta tabla presentamos el sodio 23, el cual como ventaja posee una fuerte señal y tiene un rol importante en el equilibrio iónico, y su desventaja es que no existe rango de desplazamiento químico. Protocolo. Para la obtención de un espectro en resonancia magnética se requiere la posición de la bobina, que consiste en asegurar que la zona de estudio dentro del volumen de observación de la bobina mediante la adquisición de una serie de imágenes rápidas, las cuales servirán posteriormente para la localización del voxel de interés. Homogenización del campo magnético. Consiste en colocar la bobina en el centro del imán o muy cerca de él, para así obtener la mayor homogeneidad del campo magnético y no generar variaciones en la frecuencia de resonancia. Y obtención del espectro, que es referente a la creación del protocolo para obtención de imagen deseada, entre ellos bobina, pulso magnético, sensibilidad magnética, uniformidad de la señal, entre otras, para llegar a elegir el tamaño del voxel dependiente del núcleo a estudiar, y así ver volúmenes más pequeños del voxel, puesto que la relación señal-ruido disminuye y es necesario obtener un promedio de señales más grandes para alcanzar un espectro de adecuada calidad. El tiempo de adquisición también estará en función de dicho valor. De esta manera se efectuará el análisis del espectro, que nos dará las siguientes validaciones. 1. La posición de la resonancia nos permite identificar el compuesto que origina la señal. 2. El área abajo de cada resonancia es proporcional al número de núcleos que contribuyen a la señal, con lo cual se puede calcular las concentraciones de los metabolitos presentes. 3. En la nitidez de cada pico del espectro influyen varios factores, entre ellos son homogeneidad del campo magnético externo, tiempo de relajación transversal o T2, es decir, cuanto más prolongado es el T2, más estrecho va a ser el pico del espectro. Y 4. Para el espectro de resonancia magnética se utilizan los mismos elementos que requiere un equipo de imagen de resonancia convencional. El imán, que es el componente básico de este sistema de imágenes por resonancia magnética. El sistema de radiofrecuencias, que es el responsable de la generación y transmisión de la energía para la excitación del protón.
y la antena emisora que para la emisión de los pulsos de radiofrecuencia para poder realizar la transformación de las señales eléctricas generadas por el equipo de resonancia a ondas electromagnéticas que permitan la correcta excitación de los núcleos. Pregunta 1. ¿Cree que los estudios con hidrógeno han llegado a un límite sobre lo que puedan demostrar directamente en las imágenes o aún hay mucho por explorar? Bueno, tenemos claro que los estudios con hidrógeno han sido de gran utilidad en estos últimos tiempos, ya que nos han permitido diagnósticos más certeros. También es relevante mencionar que es un método no invasivo que nos permite observar músculo esquelético, órganos y tejidos con mayor detalle. Sin embargo, en este último periodo de tiempo se han realizado diversos estudios con el uso de otros núcleos que han arrojado buenos resultados, permitiendo en algunos de estos casos estudios más certeros en cuanto a ciertos diagnósticos. ¿Podría ser este un comienzo para el desarrollo del área de la resonancia magnética con otros núcleos a una escala más grande, ya que se han demostrado una gran utilidad de estos? Pero aún así son solo estudios experimentales y no podemos saber si serán fortuitos para todos los pacientes a nivel mundial, así como lo es la resonancia magnética. Aún así, hay que seguir estudiando estos núcleos y sus diversas utilidades en la área de estudios e investigación. Pregunta 2. ¿Cree que los otros núcleos ayudarían en el diagnóstico por imagen? Sabemos que prácticamente todos los elementos de la tabla periódica tienen al menos un isótopo natural activo en resonancia magnética, pero la accesibilidad de la información de resonancia magnética está condicionada por las propiedades de cada núcleo puesto para cierto estudio en particular. Hasta el momento se ha evidenciado que los estudios con diversos núcleos diferentes al hidrógeno 1 han sido de gran utilidad en distintos campos de estudio. Según cómo vaya avanzando la ciencia, podemos ir viendo cómo cada vez se harán más comunes estos tipos de estudios a nivel mundial, así permitiendo un diagnóstico más certero y así también ayudar en otros campos de estudio e investigación. Pregunta número 3. ¿Es posible que los estudios con xenón nos permitan evidenciar posibles daños pulmonar posterior al COVID? Bueno, mediante el uso de la resonancia magnética con xenón hiperpolarizado se han identificado anomalías en los pulmones de los pacientes con COVID prolongada con dificultad para respirar. La resonancia magnética con xenón está en una posición única para ayudar a comprender por qué la disnea persiste en algunos pacientes después del COVID. Este sigue el cambio del oxígeno cuando es absorbido por los pulmones y puede decirnos dónde se encuentra la anomalía entre las vías respiratorias, las membranas de intercambio de gases y los capilares en los pulmones, evidenciando así la disnea, también permitiendo al médico tratante generar un mejor diagnóstico y un posible tratamiento certero para el paciente. Pregunta 4. ¿Podría causar algún daño el estudio con xenón, ya que es un estudio con un núcleo experimental? Bueno, la resonancia magnética de xenón hiperpolarizado requiere que el paciente se acueste en una camilla de resonancia magnética y respire 1 litro de gas de xenón, cuya estructura atómica ha sido alterada para que se pueda ver mediante resonancia magnética. El xenón es un gas inerte que se comporta de manera muy similar al oxígeno, por lo que los radiólogos pueden observar cómo se mueve el gas desde los pulmones hacia el torrente sanguíneo, pero sin embargo no se ha presentado signos claros si este tipo de examen puede generar algún daño en el paciente, ya que no se ha realizado en un número importante de personas a nivel mundial. Hasta el momento no se han presentado grandes dificultades con este tipo de exámenes, así como podemos ver en el caso de la resonancia magnética. Tampoco se ha tomado en una población grande a nivel mundial, entonces no podemos conocer con certeza si este es dañino para cierta parte de la población de los pacientes. Los exámenes realizados por resonancia magnética de protones nos ayudan a una evaluación sin utilizar radiación ionizante, haciendo este examen no invasivo para el ADN celular de cada paciente. Con estos exámenes imagenológicos se puede pesquisar la anomalía en articulaciones, lesiones traumáticas como ligamentos dañados o infecciones óseas. Entre los núcleos más utilizados para cada enfermedad se encuentra el carbono, que se usa para la lesión cerebral acompañado del hidrógeno. Este último se usa principalmente para diagnosticar la esquizofrenia y así detectar lípidos y metabolitos importantes. Por otra parte, el fósforo se usa principalmente para la detección y tratamiento del cáncer de próstata, mejorando el metabolismo celular en tumores.
así como el xenón para visualización de pulmones o el sodio en músculo cerebral. Existe un sinfín de núcleos de otros elementos que nos ayudarán en un futuro a diagnosticar, tratar e implementar a los servicios de salud, mejorando la calidad de vida de las personas futuras.